La historia de la humanidad ha sido testigo del nacimiento de infinidad de mitos, leyendas y relatos que diversas culturas han creado para dar una explicación a todo aquello que escapa de su comprensión. Por esta razón, en esta nueva entrega de Redil de Leyendas, compartiremos con ustedes simples y efímeros mortales el conocimiento más oscuro de esta horda de criaturas provenientes del folclore endémico de su numerosa sociedad inferior. Sin más preámbulos, hoy hablaremos de Kappa, niños del río, monstruos de Japón. ¿Sabes qué son los kappa? Aunque se les ve como una especie de duendes traviesos, antaño estas criaturas del folclore japonés fueron temidas y reverenciadas. El clan Miyako-no Yoshimasu se estableció en la región de Kyushu durante el periodo Eiwa, hace unos 640 años. Hoy su mansión se utiliza como museo y en él se exhiben materiales históricos relativos a esta antigua familia. Quizás uno de los objetos más peculiares encontrados ahí sean unos restos momificados que por primera vez fueron expuestos al público en 2014. Se trata nada menos que del pie y el brazo de un verdadero kappa, criatura mitológica muy popular en Japón y que se cree habita en las profundidades de los lagos y los ríos del país. Este supuestamente habría muerto a tiros hacia 1818 en un río cercano a la ciudad de Mimata, para luego ser regalado a la familia Shimazu. Esta entidad es uno de los muchos yokai, demonios o espíritus, que según el folclore nipón existen. Además de uno de los más antiguos, pues descripciones de él se remontan cientos de años en el pasado. Aunque por todo Japón se le conoce con diversos nombres, kappa, niño o chico de río, es el más popular. Se cuenta que la razón de ello es que físicamente estos seres parecen niños pequeños de 8 o 10 años, aunque su fuerza supera por mucho a la de un hombre adulto. En los grabados, la piel del kappa tiene una coloración similar a la de los reptiles, es decir, va del verde brillante al oscuro, aunque también pueden ser azules y hasta amarillos. A primera vista parecen ranas alargadas paradas en dos patas, pero su torso y espalda están protegidos por un caparazón similar al de las tortugas, y en lugar de labios tienen una especie de pico pequeño. Pero fuera de su peculiar aspecto, hay un rasgo todavía más representativo que los define. En la parte superior de su cabeza tienen una pequeña oquedad con agua, rodeada de pelo raro. Se piensa que este líquido que portan es la fuente de sus poderes, por lo que necesitan que siempre esté lleno. No hay muchas formas de matar a un kappa, pero cuando están en tierra firme y su agua mágica se derrama o se seca, pierden su fuerza e incluso pueden morir. De ahí que una de las maneras de librarse de ellos es haciendo una solemne reverencia, tan características de la cultura japonesa, pues estas muestras de cortesía no pueden ser ignoradas por los monstruos, pues tienen en gran estima los buenos modales y a quienes los practican. Y es en ese momento que al responder derraman parte del agua de su cabeza, quedando desprotegidos. Entonces se les puede obligar a hacer una promesa, la cual ellos nunca romperán. Se cuenta que en una ocasión un kappa se sentó sobre una gran piedra cerca de un profundo estanque, haciéndose pasar por un niño. Hacía bromas a la gente para después, en un momento de descuido, arrojarlos al agua. A veces se contentaba con ahogarla, pero no en pocas ocasiones prefería devorarla. Muchas personas y animales domésticos cayeron en su trampa hasta que un joven consiguió un caballo fuerte y montado en él se acercó al lugar donde sabía que el monstruo aparecía. Cuando la criatura intentó jalarlo, el muchacho apresó su mano y urgió a su montura a alejarse del agua, arrastrando al kappa con él.
El demonio asustado ofreció al joven enseñarle sus valiosas técnicas para sanar heridas y huesos si lo dejaba en libertad. Aunque quería que pagara por sus crímenes, el muchacho decidió que el conocimiento médico sería mucho más valioso, así que lo liberó y con la formación que recibió se convirtió en uno de los primeros cirujanos de la región. Y el Capa prometió jamás volver a molestar a la gente del lugar. Esta naturaleza ambivalente es mencionada continuamente en las leyendas sobre los Capa. Pueden ser amigables con los humanos e incluso ayudarlos. Por ello, en ciertos pueblos o comunidades se les han erigido templos y estatuas en su honor. Tal es el caso de Kappabashi Dori, una calle de Tokio conocida por su actividad comercial y turística, cuyo nombre hace referencia a los Kappa y a cómo estas criaturas ayudaron a construir ahí un canal para la gestión del agua. Según la historia, hace más de 200 años esta zona era proclive a inundaciones. Uno de los comerciantes decidió invertir todo su dinero para arreglar el problema, pero la construcción tuvo serias dificultades. No fue sino hasta que los Kappa que vivían ahí decidieron ayudarlo que el proyecto se completó. En agradecimiento por su obra, se puede ver a lo largo de toda esta área estatuas de ellos, aunque las más visitadas por los turistas son las de un templo cercano llamado Templo Kappa. Pese a ello, estos seres no siempre son descritos como amigables. En diversas historias pasan de ser simples entes curiosos o traviesos que se asoman bajo el kimono de las chicas y asustan a los transeúntes a malévolos y crueles demonios capaces de matar, violar y devorar humanos. Así se cree que cuando alguien entra a algún estanque, un Kappa no dudará en ir tras él. Si lo aprisiona, lo llevará bajo el agua y lo ahogará. Luego devorará su cuerpo, succionará sus vísceras a través del ano y dejará que la corriente se lleve sus despojos. Por eso los niños no deben nadar solos. A veces ni siquiera los adultos, pues la carne humana, sobre todo la tierna, es una de las comidas favoritas de estos monstruos. Su otro alimento preferido son los pepinos, por eso, a veces antes de entrar a bañarse, los padres escriben el nombre de sus hijos sobre esta planta y la arrojan al agua con la esperanza de que los Kappa los dejen en paz, lo que muy comúnmente ocurre. Mientras el Kappa es el monstruo acuático tradicional japonés, en otras culturas hay criaturas cuya función es la misma: evitar que las personas, sobre todo los niños, se acerquen demasiado a las fuentes de agua. En Escocia, por ejemplo, se habla del Kelpie, un magnífico caballo blanco perteneciente a los mitos celtas, y en los mitos de Finlandia y Estonia, el Naki. Sobre el Kelpie, del cual ya hemos hablado en un video anterior, la leyenda dice que parece un animal dócil, pero una vez que se le monta, galopa alocadamente hasta el lago más cercano y se lanza a su parte más profunda. Si no sabe nadar, el jinete muere ahogado. Otras versiones relatan que ya en el agua, devora a su víctima dejando solo las entrañas. El Naki, por su parte, puede adquirir una gran variedad de formas. Algunas veces aparece como un lagarto o semejante a un sapo. En otras, tiene la forma de un hermoso joven o doncella por enfrente, pero en su parte trasera es feo y peludo. Su afición es arrastrar hacia el fondo a los niños que se acercan mucho a los pozos o se asoman a los puentes, muelles o lagunas. Por otra parte, y volviendo a los Kappa, hay varias teorías que intentan explicar el origen de estos monstruos en la mitología japonesa. Una sugiere que la leyenda fue originada por la antigua práctica de dejar flotar en los ríos y arroyos a los mortinatos, criaturas que nacen muertas. Otra los relaciona con los monjes europeos que llegaron a Japón en el siglo XVI. Como los monjes, la cabeza del Kappa está parcialmente calva y la palabra usada para la túnica que los cubría, capa, pudo ser utilizada en la leyenda. Una última teoría es que la historia se basa en un animal, la salamandra gigante del Japón, Andrias japonicus,
mejor conocida como Hansaki. Esta habita en las islas Honshu, Shikoku y Kyushu y llega a medir hasta 150 centímetros. Tiene mal carácter y atrapa a sus presas con sus enormes mandíbulas. Es posible que al habitar en los ríos y los lagos, la leyenda surgiera para advertir a los incautos bañistas que el Hansaki podría acechar. Eso, o que un verdadero kappa realmente habite en sus aguas. Antes de irte, déjanos saber si te ha gustado el video dándonos un like. También te invitamos a que eches un vistazo a nuestro contenido y si es de tu agrado puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones en la opción todas, para que YouTube te avise siempre que subamos un nuevo video. Y una vez lo hagas, solo Deja que el silencio hable y que los susurros griten.